Ejercicio número 1, donde dicen tenemos dos fuerzas, una P que vale 20 kilonewtons y otra Q que vale 25 kilonewtons. Aparte de la dirección, sentido y magnitud de cada una de las fuerzas, nos dan el ángulo que está con respecto a la vertical. Es una forma de referenciar la fuerza. Ustedes ven que con respecto a la vertical, la fuerza P hace 20 grados y la fuerza Q 35 grados. Entonces nosotros tenemos que este es el punto A. Y entonces vamos a dar una escala de fuerza. La escala de fuerza sería, si tengo 20 kilonewtons, ¿no es cierto? Y quiero representarlo en 2 kilonewtons, ¿cómo sería la escala de fuerza? 2 kilonewtons, 1 centímetro. En base a eso, vamos a dibujar nuestra vertical. Entonces, con respecto a esa vertical, nosotros ¿qué tendríamos que tomar? 20 grados, ¿no es cierto? Ustedes ven, ahí tenemos los 20 grados. Entonces yo desde el punto este bueno, discúlpenme, ahí me aparté un poco, ¿no es cierto? Pero desde ese punto yo tendría que tomar los 20 grados que están acá. Con respecto a la vertical. ¿Qué otro dato tenía? La escala de fuerza. Centímetros, ¿no es cierto? Porque era, recuerden que era 1 centímetro bueno, entonces ¿qué hago yo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahí, en ese punto, yo tendría marcado el valor de P. Eso es lo que mide P, ¿no es cierto? Entonces ustedes dirán, ¿y ahora cómo hacemos? Yo tendría que agarrar y desplazar, ¿no es cierto?, a partir de P y midiendo el ángulo, ¿no es cierto? ¿Qué ángulo hay acá? Con respecto, ¿qué ángulo hace con respecto a la vertical? Yo tendría que trazar una vertical acá. Discúlpenme en las precisiones. Yo tendría que trazar una vertical acá, ¿no es cierto?, que diga
Fíjese en la construcción que hice, o sea, a partir del punto A tracé la fuerza P. Como hice, manifesté la escala de fuerza y a partir de la escala de fuerza hice una vertical y medí el ángulo de 20 grados. Como ya sé el extremo de P, que es ese, y hago una vertical por ese extremo de P, hago una vertical y en esa vertical tomo los 35 grados tomo los 35 grados que le corresponden a Q. Esto es para que ustedes vean disculpen la imprecisión. Entonces, ¿qué hice? Por una vertical que pasa por el extremo de P, mido los 20, ¿cuánto era? 20 kilonewton, ¿no es cierto? Que eran en una escala 2 kilonewton a un centímetro, eran 10 centímetros. 25 kilonewton van a ser 12,5 centímetros. Entonces yo tengo que agarrar la regla llevarla a donde está el punto acá. Primero la voy a inclinar. Y acá tengo que medir los 12,5 centímetros de la escala que me dan por ahí, ¿va? Listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Tendría que trazar, como primero me piden por el método del paralelogramo, yo tendría que trazar una paralela a la dirección, si esta es la dirección paralela a la fuerza Q y esta es la dirección paralela a la fuerza P, yo tendría que trazar una paralela que hice, trace una paralela a la dirección Q por el extremo A. Lo mismo tendré que hacer una paralela por donde yo había medido los 12,5, ¿se acuerdan? Los 12,5 centímetros. Acá lo que me restaría es indicar que acá, fíjense, entre la vertical
y la dirección paralela a Q están los 35 grados. Bueno, y ahora vendrá la pregunta de todo. ¿Y dónde está la resultante? Según la teoría del paralelogramo, la resultante nace donde nacen las dos fuerzas y donde las paralelas a ambas en el paralelogramo formado se cortan. Ese sería el valor de la resultante. Bueno, entonces yo tengo acá que la resultante va a ser igual a los centímetros que me dé en el dibujo por la escala de fuerza. ¿Qué tendría que hacer ahora? Medir la resultante. Bueno, y entonces ¿cómo hago? Agarro la regla fíjese, me da como hasta ahí me da 19.5 19.5 y 20.3 le vamos a poner que tiene, para no hacer engorro, ¿no es cierto? Yo pues, estoy trabajando medio incómodo, le vamos a poner que tiene 20.3 centímetros. Ustedes con la precisión que lo van a hacer. ¿Y cuánto era la escala? 2 kilonewton por cada centímetro, lo que nos da 40.6 kilonewton. De esa manera hemos hecho la resolución del ejercicio por medio del método del paralelogramo. Fíjese en la construcción, siempre hay que referenciar de acuerdo a dónde nos dan. Primero yo trazo una vertical, determina la escala de fuerza. ¿Se acuerdan? La escala de fuerza era 2 kilonewton en un centímetro. Y a partir de eso tracé una recta cualquiera con la condición de que haga 20 grados con la vertical. Sobre esa recta medí el valor de la fuerza P, su magnitud, que eran 20 kilonewton, lo pasé a la escala. Si 2 kilonewton son 1 centímetro, 20 kilonewton son 10 centímetros. Medí los 10 centímetros. Una vez que estuve ahí, como no sé dónde termina el paralelogramo, por el extremo de P tracé una paralela a la dirección que hace Q con la vertical. Entonces, ¿qué hago? Hago una vertical ahí en ese extremo, tomo los 35 grados que hace, mido. ¿Cuánto mido? Si tiene 25 y lo divido en 2 kilonewton, me da 12,5 centímetros. Medí los 12,5 centímetros. Entonces, ¿qué hice? Tracé una paralela a Q por A y una paralela a P por donde medí los 12,5 centímetros sobre Q, y luego uní A con donde se cortan las dos, y eso es lo que me da a mí la resultante y la inclinación que tiene. Acá, por ejemplo, se podría medir con respecto a la vertical qué inclinación tiene la resultante. Si yo tengo acá la vertical, entonces yo podría poner acá el transportador, aproximadamente ustedes ven que hay ¿cuánto? 13 grados. Entonces quiere decir que este ángulo
es 13 grados aproximadamente con respecto a la vertical no con respecto a la componente, sino con respecto a la vertical, o sea que la resultante no es vertical como muchos piensan a veces, sino que es horizontal. Bueno, ¿y cómo se haría por el método del triángulo? Y el método, para usar el método del triángulo, ¿qué haríamos? Fíjense, lo voy a tratar de hacer a mano alzada o usando voy a usar las líneas. Entonces, ¿qué haría yo por el triángulo? Midiendo el ángulo de 20 grados, trazo P. Trazo P. ¿Cómo lo hago? Se mide los 20 grados con respecto a la vertical y con respecto a la escala me dicen 20 kilonewton, que es lo que vale P. Lo tomo con la escala. ¿Y cuánto serían 20 kilonewton dividido 2? Me da 10 centímetros. Entonces tengo ya referenciado P. 20 grados con la vertical y 10 centímetros. Ahora, sobre ese extremo de P se traza una vertical de vuelta y se traza la dirección. La dirección de la fuerza Q, que hace 35 grados con la vertical. ¿Y qué hago? Hago lo mismo. Sobre esa vertical, sobre esa dirección mido los 12,5 que le corresponden a la fuerza Q con la escala, porque medía, ¿se acuerdan que eran 25 kilonewton? Y ahí tengo formado el triángulo, porque si uno A con este punto es P y este punto con este es la fuerza Q, entonces donde la resultante va a ser, se inicia donde se inicia la primera fuerza y muere donde muere la primera fuerza, que es la resultante que tenemos acá. Eso no invalida que yo lo pueda hacer, en vez de empezar con P, hubiera empezado con Q. Entonces, ¿qué hago? Trazo sobre la dirección de Q 12,5 centímetros, que serían los 25 kilonewton que le corresponde a Q con la escala. Recuerden que acá voy a tener, ¿cuánto? 35 grados. Por el extremo de Q trazo una paralela, o sea, tendría que hacer la misma construcción, tendría que hacer una vertical acá, una vertical sobre el punto donde paso la extrema. Acá ustedes ven que se mueve un poquito, pero bueno. Y ahí medir, en esa vertical medir los 20 grados que hace P con la vertical. Entonces, ¿ahora qué hago? A partir de ese punto, este punto yo mido en la escala el valor de P, que son 10 centímetros, y trazo P. La resultante nace donde nace la primera fuerza y muere donde muere la última fuerza. O sea, la resultante nace en A y muere acá donde termina la última fuerza. Y esta es la construcción por el triángulo. Bueno, chicos, seguimos con el ejercicio número 2. Acá en este ejercicio ustedes lo que pueden ver es que dice: una lancha es arrastrada por dos tractores en A y en C. El punto de aplicación de donde la tiran los tractores es el punto B. Si la resultante de las fuerzas ejercidas está, este sería la resultante de las fuerzas ejercidas, ¿cuánto vale? Vale 600 kilonewton. Entonces, el primer punto es:
calcular la fuerza en cada una de las cuerdas sabiendo que alfa vale 50. O sea, si alfa, que en este caso es este, vale 50 grados, ¿cuánto vale la fuerza BA según la dirección 1 y la fuerza BC? O, por ejemplo, a esta le vamos a llamar F1 y a esta F2. Bueno, entonces lo primero que se hace es trazar una línea horizontal, porque la fuerza que conocemos es la resultante. Trazamos una fuerza horizontal. Y también expresamos la escala, la escala de nuestro dibujo, lo que nos conviene de acuerdo a nuestro dibujo. Entonces nosotros vamos a plantear una escala de fuerza de 60 kilonewton 1 centímetro. Como yo tengo 600 kilonewton, ¿cuántos son 600 kilonewton según la escala de fuerza? Si 60 son 1 centímetro, 600 son 10 centímetros. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar la regla y con la regla medir esos 10 centímetros que me indican la longitud de mi resultante. O sea, mi resultante, el punto de aplicación, acá estaría el punto B, y acá estaría el punto final. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que trazar por B una paralela a la dirección 1. O al revés, podría trazar por B una paralela a la dirección 2. No importa cómo lo comience, ¿no es cierto? Entonces vamos a trazar una paralela a 1. Entonces para eso necesito el transportador. Con el transportador, ahí, yo marco los 30 grados. Una vez que lo tengo marcado, con la regla, trazo la dirección 1. Con la regla trazo la dirección 1. Una vez que tracé la dirección 1, por el extremo de la resultante, ¿se acuerdan que esta era la resultante? ¿No es cierto? Por el extremo de la resultante voy a trazar una paralela a la dirección 2. ¿Y cuánto hace esa paralela con respecto a la resultante? 50 grados. Entonces yo acá, con el transportador, parándome en el extremo, ¿se acuerdan que eran 10 centímetros? Mido los 50 grados, ¿no es cierto? Son 10, 20, 30, 40. Acá tenemos los 50 grados. Habiendo marcado los 50 grados con la regla, con la regla 1.
Bien, entonces una vez que tengo ya esto listo, estoy en condiciones de decir que acá hay 50 grados y por lo tanto si hay entre la horizontal y la dirección 2, esta es la dirección 2 y esta es la dirección 1, hay 50 grados, acá también hay 50 grados. Y acá cuánto había, 30 grados, ¿cierto? Entonces, de esta manera, yo tengo acá la fuerza F1 y acá tengo la fuerza F2. He construido las componentes, ¿no es cierto?, de cada una de las fuerzas. Esta es la F1 y esta es la F2. He construido las componentes de la fuerza y de esta manera he determinado, en función del empuje que hacen los dos tractores horizontalmente en el punto B de la barca, que son 600 kilonewton, vamos a suponer que este es el punto D, he trazado las componentes. Entonces, lo que tiene que recordar siempre el alumno es, siempre que hace una construcción, desde el punto que inicia, que es dato, tiene que trazar una paralela y una horizontal, y ese punto, de acuerdo al sentido, dirección de la fuerza y su ángulo con respecto al dato, traza esa fuerza. Una vez que encontró esa fuerza y conoce el otro extremo de la resultante, ¿se acuerdan que esta era la resultante? Toda esta era la resultante. Vuelve a trazar ahí una horizontal y una vertical. ¿Y qué dato tiene? Tiene que su dirección hace con horizontal 50 grados. Y por ángulos alternos e internos, si acá hay 50, acá hay 50. Entonces de esa manera yo obtuve F1 y F2. Esos 50 grados con respecto a quién se traslada, se miden. Esos 50 grados serían con respecto a esta horizontal original por donde va la resultante, que son 50 grados, ¿no?, que es el mismo por ángulos alternos e internos, son 50 grados acá también. Con esto quiero decir que la construcción hubiera sido la misma si yo a F2 lo hago pasar por el inicio por el punto B. Si lo hago pasar por el inicio del punto B, y una vez que la tengo, trazo una paralela a esta por esta dirección, ¿no es cierto? Entonces sería lo mismo, pero con acá tendríamos F2, F2, y esta a partir de acá sería F1. Sí, sí. Acá se prueba que el principio de conmutatividad de los vectores, o sea, da lo mismo que sumemos F1 y F2 o que sumemos F2 y F1. Y de esa manera obtuvimos para los ángulos de 30 y 50 grados el valor de F2 y F1. Bueno, ¿y cómo concluye esto? Hay que medir con la regla el valor de cada una de las fuerzas.
por ejemplo, acá F1 nos da 7.8 le vamos a poner. Entonces F1 va a ser igual a 7,8 centímetros por 60 kilonewton sobre centímetro, lo que nos da un valor 7 por 6, 42, 6 por 8, 48, 7,8 por 60 nos da 468 kilonewton. Eso es lo que vale F1. Ahora tenemos que medir lo que vale F2. F2, acá según lo que yo tengo, es igual a 5.2 centímetros aproximadamente por 60 kilonewton sobre centímetro, igual 5 por 6, 30, 312 debe ser, a ver, 5.2 por 60, 312 kilonewton. Buah. ¿Qué otra cosa importante vemos acá? Que cuando el ángulo es mayor, menor fuerza horizontal se hace. O sea, cuando el ángulo es mayor, la fuerza horizontal en que se puede descomponer esta diagonal 2 es menor el aporte cuando el ángulo es mayor, y cuando el ángulo es menor, la fuerza horizontal es mayor, ¿no es cierto? Esto lo podemos precisar bien si nosotros hacemos un triángulo y vemos la pendiente de acuerdo al ángulo, ¿no es cierto? Si la pendiente es pequeña, la componente horizontal es alta. Si la pendiente es alta, la componente horizontal baja. Entonces, cuando mayor es el ángulo entre el horizontal y la línea de empuje del tractor, menor es la componente horizontal. Bueno, eso sería en cuanto al ejercicio número 2.a. Ahora nos dicen cuál es el valor de alfa de manera que la cuerda de la fuerza sea mínima. Bueno, en este mismo ejercicio, ¿no es cierto? Si nosotros volvemos todo para atrás, en este mismo ejercicio, si yo vuelvo todo para atrás, la construcción es la misma, todo lo mismo. Lo único que cambiaría sería el concepto de F2. Bueno, ya no puedo volver más. Pero ¿cuál sería? Yo acá F2 lo tracé como si fuera una fuerza a 50 grados. Pero a mí me dicen cuál sería la fuerza mínima. Entonces yo lo que voy a hacer es trazar a F1, sigue siendo el valor de F1 sigue siendo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice él? F1 sigue siendo una componente, el mismo valor, el mismo ángulo. Entonces lo que yo voy a hacer es trazar una paralela a F1, ¿no? Cualquiera, fíjense, primero la voy a trazar por cualquier lado esa paralela. ¿Y qué es lo que les quiero mostrar? Lo siguiente. De todas las soluciones posibles que hay, fíjense, esta sería una solución. Esta también. La misma
la misma horizontal que yo tracé recién, ¿no? Todas serían soluciones de ese problema. Fíjese en todas las soluciones que hay, infinitas soluciones, pero ¿cuál es la que hace mínimo el valor de F2? Entonces, ¿qué hago yo? Trazo una paralela a la dirección F1 por el extremo de R, por el extremo de R. La voy a hacer de vuelta. Trazo una paralela a F1 por el extremo de R. Y de todas esas soluciones que yo trace, la mínima, ¿cuál sería? La mínima sería aquella que forma un ángulo de 90 grados con esa paralela. La que forma 90 grados. Si ustedes ven ahí, la mínima de todo, la mínima fuerza F2 que podemos obtener es la que forma 90 grados con la paralela a F1 aplicando, ya fíjense, esta ya no es lo mismo que F2, F2 tenía otra inclinación. Entonces, ¿qué característica tiene esto? Que acá el ángulo, si es 90 grados, ya lo vamos a ver con el transportador, si es 90 grados este ángulo, y este ángulo, ¿cuánto era? Este era 30, quiere decir que esto es 60. El ángulo que pasa por el extremo de F1 tiene que ser una paralela a esta. Ya F2 no existe, ¿no es cierto? La dirección F2 no existe. Existe la nueva, que es esta que pasa por acá. ¿Y qué estamos viendo? Que ahora F1 va a tener un nuevo valor y F2 otro valor. ¿Por qué? Porque la mínima, entonces ahora lo vamos a controlar con el transportador. Vamos a ver si se cumple esto que acabamos de decir. Nosotros lo hicimos medio a mano, pero fíjense, dentro de todo está en lo aceptable, 90 grados. Esa es la mínima, el mínimo valor que puede tomar F2, de manera que se sigan produciendo los 600 kilonewton de empuje horizontal. Bueno, vamos a medirlo con la regla. ¿Cuánto es el valor ahora de cada uno de estos elementos? centímetros da F2. Entonces yo hago F2 va a ser igual a 5 centímetros por 60 kilonewton sobre 1 centímetro, nos da 5 por 6, 300 kilonewton. Esa es la mínima fuerza. Y F1, ¿cuánto vale ahora? F1 lo vamos a medir. O sea, 8.7. F1 es igual a 8.7 centímetros por 60 kilonewton sobre metro, sobre centímetro, perdón, la escala nos da 6 por 8, 48, 6 por 7, 42, 522.
A ver, 8.7 por 60, 522 kilonewtons. 522 kilonewtons. Bueno, entonces, ¿qué se puso de manifiesto en este ejercicio? Se pone de manifiesto que nosotros no tan solos la forma de trabajar es también conceptualizar los valores de la componente, ¿no es cierto?, que nosotros vimos cuando estudiamos la regla del paralelogramo. Entonces, la regla del paralelogramo decía Stevinus que una fuerza puede ser compuesta en dos fuerzas y que si nos daban las direcciones de esa fuerza, nosotros podíamos fácilmente encontrar, aplicando la regla del paralelogramo, dos fuerzas que reemplacen el efecto de esa fuerza. Acá el criterio era encontrar el mínimo valor de la fuerza F2 de manera que se siga cumpliendo la regla del paralelogramo. Y el mínimo es aquel que es perpendicular a la dirección paralela de F1. Ese es el mínimo valor. Ustedes si ven, si la fuerza F2 se inclinaría un poquito más, se valdría más. Si se inclina más, y así si se inclina, por ejemplo, exageradamente, voy a hacer una inclinación, si se inclinara de esta manera, también, este sería el valor de F2, pero ya sería un valor excesivo y está tirando para el otro lado, ¿no es cierto? Por ejemplo, este, pues el mismo valor es este. Bueno chicos, con este ejercicio, con este último punto, el punto B, queda resuelto el trabajo práctico número 1.